¿Sabías que un material más delgado que un cabello humano puede soportar el peso de un avión comercial entero hoy? Imagina una sustancia 5 veces más fuerte que el acero, pero tan ligera como el aire que nos rodea ahora. Bienvenidos al fascinante mundo de la fibra de carbono, el material milagroso que está transformando la ingeniería moderna por completo. A menudo llamada el oro negro de la industria, esta maravilla tecnológica es la base de los mayores avances actuales. Desde los circuitos de la F1 hasta las alas de los aviones más avanzados, su presencia es sinónimo de rendimiento. Pero, ¿qué es exactamente este material y por qué ha dejado obsoletos a los metales tradicionales en el sector aeroespacial? Para entender su poder, debemos realizar un viaje microscópico hacia los átomos que forman la estructura misma de nuestra realidad. La fibra de carbono consiste en filamentos extremadamente finos de átomos de carbono unidos en una estructura cristalina muy estable. Cada filamento tiene un diámetro de entre 5 y 10 micras, mucho más pequeño que el grosor de un cabello. A nivel atómico, estos filamentos forman una cadena de cristales que se alinean paralelamente al eje principal de la fibra. Esta alineación específica es la que otorga a la fibra de carbono una resistencia a la tracción excepcionalmente alta hoy. Pero el proceso para crear estas fibras es una de las hazañas más complejas y costosas de la química industrial. Todo comienza con una materia prima llamada poliacrilonitrilo, conocida comúnmente por sus siglas como PAN en la industria. Este polímero plástico se estira en largos hilos que luego deben pasar por un proceso de transformación térmica muy riguroso. Primero, las fibras se calientan a unos 200 grados Celsius en presencia de oxígeno para estabilizar sus moléculas internas ahora. Este proceso de oxidación cambia el color de las fibras de blanco a negro y las prepara para el calor extremo. Posteriormente, las fibras entran en un horno de carbonización lleno de un gas inerte para evitar que se quemen totalmente. Aquí, las temperaturas se elevan entre 1000 y 3000 grados Celsius para expulsar todos los átomos que no sean carbono. Lo que queda es una cadena pura de átomos de carbono fuertemente entrelazados que forman una estructura de panal de abeja. Esta estructura es increíblemente rígida y no se expande ni se contrae fácilmente con los cambios de temperatura más extremos. Sin embargo, una fibra de carbono por sí sola es como un hilo de seda, es decir, flexible y muy manejable. Para que sea útil en la construcción de un coche o un avión, debe combinarse con una matriz de resina. Este matrimonio entre la fibra y la resina crea lo que conocemos como un material compuesto de alta tecnología científica. Cuando las capas de fibra de carbono se impregnan con resina epoxi, el resultado es una estructura sólida y muy duradera. Es aquí donde surge la pregunta clave: ¿por qué los ingenieros prefieren esto sobre el aluminio o el acero tradicional? La respuesta reside en la relación resistencia-peso, un factor crítico cuando se trata de vencer a la gravedad terrestre. El acero es muy fuerte, pero su enorme peso limita la eficiencia y la velocidad de cualquier vehículo en movimiento. El aluminio es ligero, pero no posee la rigidez necesaria para soportar las presiones extremas de un vuelo a alta velocidad. La fibra de carbono ofrece lo mejor de ambos mundos, siendo un 70% más ligera que el acero hoy. Esto permite que los aviones modernos como el Boeing 787 consuman mucho menos combustible por cada kilómetro. En un vuelo de larga distancia, cada kilogramo ahorrado se traduce en miles de dólares estadounidenses de ahorro para las aerolíneas. Más del 50% de la estructura de estos aviones modernos está fabricada ahora con materiales compuestos de carbono. Pero no es solo una cuestión de peso, sino también de una resistencia a la fatiga del material casi infinita. A diferencia de los metales, la fibra de carbono no se debilita tras millones de ciclos de estrés durante los vuelos. Esto significa que los aviones pueden durar mucho más tiempo con un mantenimiento significativamente menor que los modelos antiguos. Ahora hablemos de la adrenalina y la velocidad extrema en las pistas de carreras más exigentes del mundo entero. En la F1, cada gramo cuenta y la seguridad del piloto depende exclusivamente de la integridad de su monoplaza. El chasis de un coche de carreras es una celda de supervivencia fabricada íntegramente con capas de fibra de carbono. En un accidente a 300 km por hora, este material absorbe la energía del impacto de una manera asombrosa. Mientras que el metal se dobla y transmite la fuerza al conductor, la fibra de carbono se fragmenta controladamente hoy. Esta fragmentación deliberada disipa la energía cinética, protegiendo la vida del piloto dentro de una estructura que permanece intacta. Es una paradoja científica, un material que debe romperse para salvar vidas en las condiciones más peligrosas del planeta. Sin embargo, fabricar estas piezas no es tan sencillo como fundir metal en un molde y esperar a que enfríe. Cada pieza de un superdeportivo se construye colocando manualmente hojas de fibra en moldes de precisión con mucho cuidado. Este proceso requiere artesanos altamente calificados que deben asegurar que las fibras estén orientadas en la dirección de la carga. Una vez colocadas, las piezas deben cocinarse en un horno a presión llamado autoclave para eliminar cualquier burbuja de aire. Este proceso es lento, requiere una gran cantidad de energía eléctrica y hace que el producto final sea muy caro. Por esta razón, no vemos bicicletas o coches económicos hechos completamente de este material negro en nuestras calles todavía. Pero la ciencia no se detiene
y estamos entrando en una nueva era de producción automatizada con brazos robóticos. Empresas como Lamborghini están utilizando tecnología de carbono forjado para reducir los tiempos de fabricación de sus piezas de lujo. Esto abre la puerta a que, en el futuro cercano, más industrias puedan beneficiarse de esta ligereza y fuerza estructural. Pero, ¿qué sucede cuando la fibra de carbono llega al límite de sus capacidades físicas bajo una presión extrema hoy? A diferencia de los metales que nos avisan con grietas o deformaciones, la fibra de carbono falla de manera catastrófica. No se dobla, simplemente explota o se desintegra cuando supera su límite de elasticidad en un evento de sobrecarga. Este es el gran desafío para los ingenieros, diseñar estructuras que nunca lleguen a ese punto de ruptura tan crítico. Además, existe un problema ambiental significativo, ya que la fibra de carbono es extremadamente difícil de reciclar de forma eficiente. A diferencia del aluminio, que se puede fundir una y otra vez, las resinas epoxi son difíciles de separar del carbono. Actualmente, millones de toneladas de este material terminan en vertederos una vez que los aviones cumplen su ciclo de vida. Científicos de todo el mundo están buscando nuevas resinas biodegradables que permitan recuperar las fibras de carbono originales sin dañarlas. Si logramos resolver el rompecabezas del reciclaje, la fibra de carbono se convertirá en el pilar de un futuro sostenible. Imagina un mundo donde los puentes, los edificios y los aerogeneradores sean más ligeros y duren cientos de años más. En el espacio, la fibra de carbono es la única opción viable para construir las naves que nos llevarán a Marte. La NASA utiliza este material para proteger sus sondas de las fluctuaciones térmicas extremas del vacío espacial más profundo. Estamos hablando de un material que soporta desde el frío absoluto hasta el calor abrasador de una reentrada atmosférica. Pero el verdadero clímax de esta historia se encuentra en los nanotubos de carbono, la evolución final de esta tecnología. Estas estructuras son 100 veces más fuertes que el acero y podrían permitirnos construir un ascensor espacial hacia las estrellas. Este concepto, que antes era solo ciencia ficción, se vuelve cada vez más real gracias a los avances en nanotecnología. Estamos ante una revolución silenciosa que está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo físico y la gravedad. La fibra de carbono no es solo un material para ricos, es la herramienta que permitirá a la humanidad alcanzar metas imposibles. Cada vez que ves un avión despegar o un coche de carreras rugir, estás presenciando el triunfo de la química moderna. Es la unión perfecta entre la ligereza de una pluma y la fuerza de un titán en un solo elemento. Desde su descubrimiento accidental en el siglo XIX por Thomas Edison hasta su dominio total en el siglo XXI hoy. Edison usó filamentos de carbono para sus primeras bombillas, sin saber que estaba creando la base de la ingeniería espacial. Hoy, hemos perfeccionado ese concepto para construir máquinas que desafían las leyes de la física en cada movimiento diario. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Estamos listos para un mundo donde el metal ya no sea el protagonista principal? La transición será lenta y costosa, pero los beneficios en eficiencia energética son demasiado grandes como para ser ignorados ahora. A medida que la tecnología de impresión 3D con fibra de carbono avanza, la personalización será el estándar absoluto. Podremos imprimir prótesis médicas ultraligeras que devuelvan la movilidad a las personas con una comodidad nunca antes vista. O crear equipos deportivos que permitan romper récords mundiales que hoy consideramos totalmente fuera del alcance humano real. La fibra de carbono es en esencia la arquitectura del futuro escrita con los átomos más básicos de la vida. Cada hilo negro cuenta una historia de superación científica, de pruebas de laboratorio y de sueños de alta velocidad. Al final del día, lo que hace especial a este material no es solo su fuerza o su ligereza externa, es la capacidad humana de transformar un elemento simple como el carbono en una obra maestra de la tecnología moderna. La próxima vez que vueles a 10.000 metros de altura, recuerda que estás sostenido por hilos invisibles de carbono puro. Hilos que son el resultado de décadas de investigación y de una búsqueda implacable por la perfección en la ingeniería. El viaje de la fibra de carbono apenas comienza y sus aplicaciones futuras solo están limitadas por nuestra propia imaginación creativa. Desde el fondo de los océanos hasta los confines del sistema solar, este material seguirá guiando nuestro camino hacia adelante. Mantente atento porque lo que hoy parece un lujo exótico, mañana será la estructura básica de toda nuestra civilización global. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre el material que está redefiniendo los límites de lo que es posible. El futuro es ligero, el futuro es negro, el futuro está hecho de una red indestructible de fibra de carbono.